amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Es un placer para mí saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Como bien lo vieron en el título, hoy les vamos a hablar de 3 problemas que pueden ocasionarse durante una hemodiálisis. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bienvenidos amigos a otro video. Hoy les vengo a tratar un tema muy importante. Es los problemas que suelen suscitarse durante una hemodiálisis. Es muy importante tener en cuenta estos 3 problemas porque muchas veces no es por causa de nosotros, más sin embargo suelen pasar. Entonces hay que estar prevenidos y hay que tratar de solucionar este tema. Por ejemplo, número 1 y muy importante es cuando una máquina está descalibrada o la báscula está descalibrada. ¿Qué problemas nos trae esto? Por ejemplo, los que no son de hemodiálisis y los que nunca han estado en hemodiálisis, les platico que nosotros cuando llegamos a una hemodiálisis lo primero que hacen es pesarnos. ¿Para qué? Se supone que cada uno de nosotros que estamos en hemodiálisis ya sabemos exactamente cuál es nuestro peso seco. ¿Qué significa peso seco? Es lo que nosotros pesamos sin líquido, porque muchos de nosotros que estamos en hemodiálisis no orinamos, entonces todo el líquido que consumimos se nos va quedando en el cuerpo. Entonces es importante que sepamos exactamente cuál es nuestro peso seco. ¿Cómo sabemos esto? Hay un estudio muy importante que no en todos lados hacen, que se llama bioimpedancia magnética. Esto es como si tú llegaras y te acostaras, como si te hicieran un electro, te ponen los chuponcitos por todo el cuerpo y la máquina va leyendo. Así sale el estudio, va leyendo, entonces ahí se sabe cuál es tu peso de los huesos, cuál es tu peso de masa corporal y cuánta agua traes en el cuerpo. En base a ese estudio, al final te dice tu peso seco, o sea, tu peso sin agua es tanto. Y para la sesión siguiente que tú llegas, obviamente llegas y te pesas. Por ejemplo, mi peso seco es 65 kilogramos. Yo llegaba a la sesión y me pesaba y pesaba 68. Entonces la enfermera me decía, ¿cuánto peso te voy a quitar? Pues si yo pesaba 65 y llego con 68, me van a quitar 3 kilos más el cebado. ¿Qué es el cebado? El cebado es la solución que le ponen al filtro para que se vaya como enjuagando, y la solución que te meten a la hora de retornarte, que son como 300 mililitros. Entonces a mí me van a quitar 3 kilos más el cebado, más los 300 que se ocupan. ¿Sí me explico? Entonces sí es importante, número 1, nosotros como pacientes, saber cuál es nuestro peso seco. Hay muchas nutriólogas o muchas clínicas de hemodiálisis que según ellos tienen la bioimpedancia, pero no es la bioimpedancia original. O sea, ellos le llaman bioimpedancia o ellos le llaman sacar el peso seco cuando llegas y te pesas con una báscula que sí trae unos magnetos en las manos, que te ponen en las manos, y ellos a base de una fórmula matemática sacan el agua que tú traes, pero eso no es exactamente tu peso seco, ese es un tanteo. Entonces sí es importante nosotros como pacientes tener la responsabilidad y buscar quien haga la bioimpedancia magnética, para así nosotros estar seguros de cuál es nuestro peso seco. ¿Y por qué les digo esto? Porque si la máquina está descalibrada o tú no sabes exactamente cuál es tu peso seco, te van a dar unos calambres que no tienen idea lo duro que son, lo doloroso. Es tan grande un calambre que te da durante una hemodiálisis estando conectado, que entonces sí es importante calcular o saber exactamente cuál es nuestro peso seco y mantenernos ahí, porque de repente nosotros como pacientes, es muy raro, pero sí se da. Yo subí 10 kilos, subimos de peso, y si subimos de peso y no sabemos exactamente, o sea, tenemos que hacernos cada 6 meses la bioimpedancia, porque si no sabemos cuál es nuestro peso exacto seco, onda que hayamos subido 1 kilo, con que te bajen 200 mililitros de más, te van a llegar esos calambres horribles. Entonces sí es importante, número 1, checar cuál es nuestro peso seco y el problema que se suscita
que es a lo que vengo a hablar, es que las máquinas estén descalibradas. Si tú checas que la máquina está descalibrada, porque uno también tiene que ser consciente de que, pues no tomé tanto líquido porque estoy pesando de más, o tomé mucho líquido este fin de semana porque nada más subí 1 kilo. O sea, uno tiene que estar consciente y más o menos eso se da con el tiempo, más o menos nosotros nos vamos conociendo si te hinchas, si no te hinchas. Entonces sí es importante que si tú notas que la máquina está descalibrada, a reportar a la enfermera para que lo solucionen, porque de verdad es un problema muy grande el hecho de que la máquina esté descalibrada, porque te pueden dar unos calambres que no saben. Y desgraciadamente la máquina de hemodiálisis también se descalibra y a veces saca de más o a veces saca de menos. Entonces sí es importante checar. Problema número 2 que te puede pasar durante la hemodiálisis es la infiltración o cuando se les puede ir aire en el catéter. A mí me pasó las dos cosas y de verdad, amigos, no tienen ni idea lo feo que es. Cuando yo traía catéter, aquí vean el orificio, cuando yo tenía catéter, ya me estaban desconectando, ya se había terminado la hemodiálisis. Entonces, el catéter de hemodiálisis tiene 2 mangueras así, y en cada manguera tiene unas pinzas. Aquí les voy a dejar una foto. Pues resulta que el enfermero me desconectó, pero se le olvidó cerrar una pinza. Imagínense, una sí la cerró, pero la otra no la cerró. Y se fue para buscar las gasas y taparme el catéter. Cuando de repente yo empiezo a sentir caliente, me volteo a ver y ya estaba llena de sangre. Le hablo al enfermero, el enfermero se asusta, me cierra la pinza, pero a mí ya me había entrado aire. De ahí empecé con una tos, tose y tose y tose. No les voy a mentir, la tos duró como 1 hora y media sin yo dejar de toser. Eso es muy peligroso, que se te vaya el aire porque se va directamente al corazón. Entonces yo empecé a toser, a toser, a toser, y en lo que tosía, yo siempre llevaba vestido a la hemodiálisis, la mayoría de veces llevaba vestido, los que me conocen no me dejarán mentir. Pues salí de ahí empapada, amigos, o sea, empapada, como que si me hubieran echado un balde de agua. No dejé de toser, 1 hora y media me tuvieron ahí en observación. Mandaron a mi novio, porque era el que me esperaba afuera, a la farmacia a comprar salbutamol, porque yo no dejaba de toser. Y ahí disculpen la licuadora, no sé si se llega a oír, pero mi mamá sabe que estoy grabando, pero pues ella dice, no me importa, yo tengo que cocinar. Entonces pues ni modo, así pasa. Bueno, pues total de que yo estaba tose y tose y tose, 1 hora y media, no podía respirar bien, me tenían con oxígeno, recuerdo. Entonces sí fue horrible. Entonces tenemos que checar muy bien que no se vaya el aire, que los enfermeros sí cierren las pinzas. O por ejemplo, cuando te están conectando, que apenas que te están conectando, que va el suero primero y después la sangre, a veces hay gotitas de burbujas de aire. Entonces es importante checar que los enfermeros las saquen antes de que te pasen a ti. Eso es responsabilidad también de nosotros, amigos. No lleguen y se duerman y así de que me vale madre el mundo, hagan de mí lo que quieran. No, tenemos que estar nosotros siempre al pendiente de la conexión y desconexión y durante la hemodiálisis. Yo sé que a veces estando ahí nos aburrimos, nos da sueño, etcétera, pero sí es importante estar al pendiente, amigos. La otra cosa es la infiltración, que por desgracia también me pasó, y eso es muy común cuando tú tienes la fístula, y en las primeras conexiones es muy común. Resulta, para los que no saben, fístula es la unión de una vena con una arteria. La arteria como que es más gruesa y la vena está aquí, se unen para que haya mucho más flujo de sangre y pueda salir a la máquina, pasar por el filtro y regresarse. Entonces las agujas van así. Digamos que esa es la aguja. Si la aguja no atina a la vena, a la unión de la vena con la arteria, se puede pasar. Entonces la sangre, en vez de entrar al canal y andar en un circuito, la sangre se queda entre la vena y el músculo. Y no tienen idea, amigos, el dolor que es, sin mencionar que se te llega a poner el brazo todo hinchado. A mí cuando me infiltraron se me hinchó hasta acá, pero hace una bolota, yo no podía voltear. ¿Por qué? Porque mi umbral de dolor es muy alto. Entonces a mí me estaban retornando, me estaban pasando la sangre y yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta, o sea, yo sentía un poquito de molestia, pero yo no me di cuenta porque de verdad duele bastante cuando se te está infiltrando, cuando llegas
a infiltrarse, o sea que tú vas sintiendo cómo te va doliendo. Y no es normal durante una hemodiálisis, ya sea con catéter o con fístula, no es normal tener dolor. La hemodiálisis no duele, no te tiene que doler. Entonces sí tenemos que estar al pendiente. Yo recuerdo que para estar al pendiente dejaba de hacer todo y yo decía, me está doliendo, a ver. Y me ponía bien concentrada para saber si me está doliendo o no, porque de verdad a mí yo puedo aguantar mucho, mucho, mucho el dolor. Y sí siento poquita molestia, pero no dolor como tal. Entonces yo sí me tengo que concentrar para saber si sí me duele o no me duele. Entonces varias veces me pasó de que yo decía, siento raro. Y me quedaba así de que sí será, no será, no será. Pues sí, sí era. Esa vez que me infiltré hasta acá, yo no sentía, pero pues por desgracia sí se me infiltró. Gracias a Dios no dejaron de conectarme, porque si se te infiltra bastante y está muy hinchado y el brazo queda muy lastimado, te recomiendan no seguir picando el brazo para no lastimar más la fístula. Entonces, gracias, pero eso también es una complicación, porque imagínate que dures días sin sesión. O sea, y yo que no orinaba, imagínense lo hinchada que iba a estar, el problema de las náuseas, etcétera, por las toxinas acumuladas. Gracias a Dios a mí me siguieron pudiendo conectar, entonces agradezco a Dios, pero sí es importante, amigos, que chequemos eso en la conexión, en la desconexión y durante la hemodiálisis, porque si tú te quedas dormido y resulta que moviste el brazo de la fístula, te puedes infiltrar. Entonces por eso es importante. Y si de plano, no sé, te desvelaste o estás muy cansado y te quieres echar una pestañita, pide a la enfermera que te amarre el brazo con cintas al sillón. O sea, sí se oye feo de que ¿cómo me van a amarrar? Pues sí, amigo, pero te tienen que amarrar para que tú dormido no muevas el brazo y no se te infiltre. Entonces sí es importante cuidarnos. Entonces, pues ahora sí que ese consejo les doy, porque su amiga soy. Y número 3, que se te suba o se te baje la presión. A mí me pasó los dos. Como les he comentado, al principio que entré yo a hemodiálisis, manejaba presiones altísimas, 220, 180, etcétera. La primera hemodiálisis se me disparó tanto la presión que empecé a vomitar y a vomitar. Entonces ahí me tuvieron que desconectar porque la presión estaba muy alta. Recuerdo que me dieron una pastilla que se pone abajo de la lengua. Ay, disculpen mi dialecto, es que no sé pronunciar muchos medicamentos, pero me dieron esa pastilla y sin embargo no se me bajaba y empecé yo a vomitar me tuvieron que desconectar. Y ya después con el tiempo me hice hipotensa. ¿Qué es esto? Que mis presiones eran muy, muy bajitas. Entonces, cuando a mí se me empezaba a bajar la presión, era muy fácil saberlo porque yo empezaba a ver así como estrellitas, como nublado. Entonces yo decía, ya se me está bajando la presión. Empezaba a sudar y decía, ya se me está bajando la presión. Hablaba a la enfermera y me daban gotitas de Ascor. Entonces sí es importante conocernos nosotros, nuestro cuerpo, conocer los síntomas, tanto como presión alta como presión baja, porque realmente sí se llega a sentir cuando te está pasando algo. No es normal sentirse mal durante una hemodiálisis. Entonces, amigos, si ustedes se empiezan a sentir mal, llamen a la enfermera, pidan que llamen al nefrólogo para que los atiendan en el momento. No tengan miedo, o sea, la hemodiálisis y la diálisis, yo siempre lo he dicho, están diseñadas para hacerte sentir mejor, para tener una calidad de vida mejor, para poder seguir viviendo. Entonces, amigos, la hemodiálisis y la diálisis no tiene por qué ser un castigo. Te tienes que sentir mejor cada que tú vayas a ellas. Si por algo te sientes mal, comenta cualquier síntoma que tú tengas. Es más, hasta anótalo, porque yo sé que a veces cuando uno va a consultas hasta en el nefrólogo, se nos olvida los síntomas, porque como en ese momento no los estamos sintiendo, se nos puede pasar. Yo lo que hacía siempre en mi libreta, anoto todos los síntomas y cuando voy al nefrólogo les digo, oiga, es normal esto, es normal aquello, la fregada. No es normal sentirte mal durante una sesión de hemodiálisis. Entonces apúntala. Si tu presión se te baja o se te sube es porque te tienen que reajustar los medicamentos. No toda la vida vas a tomar los mismos medicamentos ni la misma cantidad de medicamentos. Entonces sí es una mancuerna que uno tiene que hacer con su nefrólogo. Entonces, amigos, por favor, atiéndanse, pregunten.
Vayan y expresen lo que ustedes sienten, porque una sesión de hemodiálisis, les repito y nunca me voy a cansar de decirlo, no es para sentirte mal. Entonces, pues ánimo. Muchas gracias a todos por verme, por seguirme, por comentar mis videos. Les recuerdo que en todas las redes sociales estoy como Alejandra IRC. Les voy a dejar mi página de Facebook por aquí y mi Instagram por acá. Vayan y síganme, sobre todo en mi Instagram, porque es una red que apenas estoy empezando a usar. Ya saben, también tengo Snap, también tengo Twitter. Entonces, en todas las redes sociales estoy como Alejandra IRC. Vayan y síganme. Y pues sin más por el momento, déjenme en los comentarios, amigos, si a ustedes les ha pasado algo de esto que estoy diciendo, cómo lo han resuelto. Recuerden que todos los testimonios son importantes y son importantes que los dejen aquí en los comentarios, porque muchos pacientes que van comenzando con esta enfermedad, con este nuevo estilo de vida, buscan aquí en YouTube. Entonces buscan en los comentarios testimonios de otras personas. Entonces nosotros como familia tenemos que ayudar a los nuevos que van comenzando y hacerles ver que insuficiencia renal crónica no es una enfermedad como tal, puesto que no tiene cura. Más que una enfermedad, se convierte en un estilo de vida. Hay que aprender a vivirlo. Y pues sin más por el momento, me despido. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.